Ahora han puesto una galería de esculturas que también es un desastre, porque tienen un Cicerón, y digo, el Cicerón del Prado, el Cicerón del que yo he hablado al disertar sobre Cicerón. Y no es ese Cicerón, es un Cicerón del que solo es auténtico el busto, y la cabeza es una copia del siglo XVIII, que también es una copia del siglo XVIII, parece ser el Cicerón del que yo hablaba, pero es que ese Cicerón que coincide con la descripción de Plutarco, en tanto que ese otro Cicerón no, y además está calvo por detrás, y si estuviera calvo por detrás, imagino que lo sabríamos. Sabemos suficientemente que César, que está enfrente de él, un poco desafortunado, estaba calvo por delante y por eso se dejaba ese flequillo que luego le imitó Napoleón, imagino que también porque estaba un poco calvorota, pero sobre todo por imitar a César, desde luego, por imitar a César. Bueno, esa cabeza del siglo XVIII no me sirve de nada. Además es un modelo que se halla presente en muchos museos del mundo. El Cicerón del Prado es el que no está expuesto, no lo han expuesto. Bueno, pues en esa sala hay un busto rescatado por don Nicolás de Azara e identificado por don Nicolás de Azara, y tiene una omega rarísima. Y hay que decir, por cierto, que las cartelas contradicen la identificación de don Nicolás de Azara, y bueno, si tiene una omega creo que es Platón, pero la cartela dice que no, que don Nicolás de Azara se equivocaba y que no es Platón, a pesar de ser un barbudo, pues que podría ser perfectamente Platón. Bueno, tienen ahí un caos en el museo que no es digno de semejante establecimiento, no es digno de semejante institución. Bueno, pues era un grandísimo humanista, don Luis Paret. No solo docto en latín, no solo docto en griego, sino también parece ser que se interesó por las lenguas orientales, entendemos por el hebreo, lo que llamaban caldeo, que viene a ser el siríaco, y el árabe. Aunque, como digo, lo que he visto allí de árabe es solo un poco de algarabía, sin sentido. Estuvo don Luis en Italia, eso es. Como había estudiado latinidad con aprovechamiento, aprendió con facilidad las lenguas orientales y otras vivas. Era un gran políglota que le perfeccionaron en la historia y en otras ciencias y artes conducentes a la pintura. Yo entiendo que entre esas vivas, pues seguramente estaría el inglés, y desde luego por su estancia en Puerto Rico. Bueno, sigue Ceán Bermúdez. No conjeturemos ni añadamos cosas de otras biografías. Restituido a Madrid, fue recibido académico de mérito en la de San Fernando el año de 80, y destinado por el soberano a pintar vistas de puertos, que llegó a hacerlas por el gusto de Vernet. Pasó a este fin a la costa de Cantabria en distintas ocasiones. Después le nombró Su Majestad vicesecretario de la misma academia y secretario de la Junta de Arquitectura, establecida en ella para el examen de las trazas de obras públicas que se hiciesen en el reino, lo que desempeñó con el acierto que correspondía a las partes de que estaba adornado y con la estimación que se merecía. Cuando estaba en su mejor edad, falleció en Madrid el 14 de febrero de 1799 y fue enterrado en la iglesia de San Luis. Bien, y las adiciones de los académicos, estas notas de los académicos como los de la Chiganiada de John Buda y de Leanu, esta especie de notas cervantinas de los académicos que casi se aproximan a veces por su carácter importuno, aunque sean doctas, a las de los académicos de Argamasilla. Las notas son que las vistas de puertos son la vista de Fuenterrabía. La pintura al gusto de Vernet es el capricho con el faro de Nápoles. En realidad esto forma parte del destierro, dice, fue recibido académico, pero esto de mandarlo a Bilbao, a las costas, esto en cierta medida, aunque esté restituido a la corte, sigue desterrado, esto sigue siendo un destierro. El último anexo anexo a la biografía es que esto de que fue enterrado en la iglesia de San Luis, bueno, pues nos explica que está enterrado en el anexo de la parroquia de San Ginés, en la red de San Luis, para el que quiera verlo, para el que quiera saber dónde está. Que mejor ver los cuadros que el cadáver, digo yo. Muy pocos, sigue diciendo Ceán Bermúdez, o ningún pintor nacional, tuvo España en estos días de tan fino gusto, instrucción y conocimientos como Paret. Y yo, que le he tratado,
de cerca. Lloraré siempre su muerte y el poco partido que se ha sacado de su habilidad. Claro, efectivamente lo pusieron a pintar pollos, lo pusieron a pintar aves y costas, que es una de las cosas cualquier pintor te hace una marina. Claro que no es lo mismo una marina de Turner que una marina del pintor que hace 6 cuadros al día en el puerto. Pero vamos, que... en fin, bueno. No quiero ofender a nadie. Sin embargo, pintar pollos, la pintura científica era algo que quedaba muy por debajo de las grandísimas posibilidades de Louis Paret. Los diseños que hizo para los grabadores, y aquí la Academia señala el juramento de Fernando VII, que está, eso sí, es como la obra maestra, es la obra mejor documentada en la exposición, es la obra mejor estudiada, además hay un análisis, una radiografía, ninguna queja con el juramento de Fernando VII. Los diseños, dice Ceán Bermúdez, que hizo para los grabadores le hacen superior a muchos extranjeros en la invención, en la gracia de expresar el carácter y aire nacional, en la delicadeza de sus pensamientos y en otras partes de adorno que disponía con gran gusto. No es nuestro ánimo agraviar a los profesores vivos, como no es mi ánimo agraviar a los pintores de marinas, no es nuestro ánimo agraviar a los profesores vivos, capaces de imitarle, pero tenemos por difícil el poder reemplazarle en los asuntos propios de su genio, con ser que no se le presentó jamás una ocasión de manifestarse enteramente, pone manifestarte, con ser que no se le presentó jamás una ocasión de manifestarse enteramente, sino en unos dibujos que hizo de algunos pasajes de las novelas de Cervantes para grabar, por encargo de don Gabriel Sancha, de los que hablaba Gallardo, que aún no se han grabado. Pinta mal, en tiempo del diccionario de Ceán, aún eso está por grabar. Las musas para el Parnaso de Quevedo serán estimadas en todos los países donde residan el gusto, inteligencia y afición a las bellas artes, y también serán celebradas, muchas erratas, también serán celebradas sus vistas, sus bambochadas, sus países y sus dibujos, como asimismo unas cabezas que grabó Paret al aguafuerte con delicadeza y gusto pintoresco. Diremos ahora las obras públicas de que tenemos noticia. Y bueno, aquí los académicos han metido un montón de cuñas que hacen difícil seguir a Paret. Vamos a ver, en primer lugar, hay un hipervínculo a estos dibujos que hizo para de algunos pasajes de las novelas de Cervantes. Si pincho en el hipervínculo, pues tenemos la fortuna de que sí, estos dibujos se conservan y que yo sepa, en la exposición no estaban, o no me pareció verlos. O los tenían en un lugar, no lo sé, pero no me pareció verlos. Dibujos, esto está ponderadísimo y decantado por Gallardo, por Ceán Bermúdez, o sea, esto es... Además, para Ceán Bermúdez esto es de lo mejor y donde mejor pudo expresar su talento. Bueno, pues dibujos que hizo, parece que está en la propia Academia, dibujos que hizo de algunos pasajes de las novelas de Cervantes, Don Quijote y Sancho. Bueno, pues aquí falta un punto, pero bueno, es un dibujo en el que Don Quijote y Sancho se presentan en la imprenta de Sancha y visitan la imprenta de Sancha. Observaciones. Realizado sobre papel ligeramente verdoso, el jurado, dibujo preparatorio de Luis Paret y Alcázar, grabado por Juan Moreno Tejada. O sea, es un grabado ya, de Juan Moreno Tejada. En 1797 para ilustrar la edición de un nuevo Quijote. Ah, pero claro, pero esto es... No sé, a lo mejor era un Quijote que incluyera las novelas, no lo sé. Publicado por Gabriel Sancha en colaboración con Juan Antonio Pellicer, bueno, el Quijote de... Bueno, 1738-1806, bibliotecario de Su Majestad, en 1797-1798. Firmado a pluma, al pie en el borde inferior. Luis Paret, del Lineawit, imagino, 1796. En la sobrepuerta, dentro de la imagen, imprenta de Sancha. Pero bueno, esto entonces es un grabado, está en la Biblioteca Nacional, o sea que tampoco hay que romperse las suelas. Dice que está grabado, a ver, voy a ampliar, esto es un dibujo,
¿Por qué dice que está grabado? Esto es un dibujo. Claro, como dice al principio. Sí, bueno, pues eso, Don Quijote visitando la imprenta de Sancha. Y me parece que esto es todo lo que hay, solo este dibujo. Porque si pincho en el hipervínculo, dibujos que hizo de algunos pasajes de las novelas de Cervantes para grabar, que es lo que dice Ceán Bermúdez, pues esto es lo que me dan. En cuanto a las musas, bueno, si pincho en estampas, que es lo que ponen los académicos, está vacío. O sea, han puesto aquí una nota que no conduce a nada. Bueno, lo de las musas de Quevedo, vamos a ver si esto subsiste. Dibujos, Celestina, aquí está, las musas para el Parnaso de Quevedo, cumbre en dos cimas dividido. Sí, hay un, bueno, ahí parece ser, no, en el Museo Nacional del Prado, vamos a ver, las musas para el Parnaso de Quevedo, que tendrían que ser 9, pero aquí solo hay una. Se vincula con los dibujos de las 9 musas preparados para la edición de Sancha del Parnaso español de Quevedo. Ahora que recuerdo, me parece que en la exposición sí hay unas musas, pero es pintura. Se vincula con los dibujos de las 9 musas, o quizá sí quedan los dibujos de las 9 musas, preparados para la edición de Sancha. Luego lo vemos en la lista de la Academia, de la obra existente. Preparados para la edición de Sancha del Parnaso español de Quevedo, que guarda la Biblioteca Nacional de España y reprodujo Delgado. Además, se relaciona con otro dibujo de pared de la Biblioteca Nacional de España, mucho más neoclásico según Salas. Bueno, con la asignatura DIB, o sea, DIB, dibujo 1554-54. La fuente iconográfica que usa la Real Academia es la página del Museo del Prado. Como digo, esto al final todo queda en casa. Bueno, entonces, esto parece ser que sí que subsiste, aunque sea parcialmente, pero parece ser que está todo, aunque solo nos hayan reproducido una musa ahí suelta y despendolada. Bien, en cuanto a las bambochadas, ya hemos presentado al pintor Bambocho, y ya he dicho antes que tiene influencia de Bambocho. Bueno, pues en las bambochadas cuenta La Celestina y los enamorados, que es uno de estos cuadros que preludia a... bueno, que preludia a Fortuny, pero bueno, no tanto. Está en el Museo del Prado también. Vale, La Celestina y los enamorados. Sus países, es decir, sus paisajes. Paseo frente al Jardín Botánico y sus dibujos. Y bien, pinchamos aquí y tenemos un artículo en la Real Academia. Dibujos, Pared y Alcázar, Luis. Pero eso es solo un dibujo de Antonio y Cleopatra. Bueno, bien. Creo que en este dibujo de Antonio y Cleopatra hay un texto en griego, creo recordar. No, es en otro. No, aquí no hay texto en griego. No, será en otro. Dice, las figuras presentes en el margen derecho han sido ejecutadas por una mano distinta a la de Pared. Bueno, vale. Dibujos... y las cabezas, bueno, pues anotan, nos recomiendan la cabeza de un turco y unas cabezas de mujeres con prendidos, con unos prendidos. Bien, y después pasa al análisis de la obra conservada.